Marina entró en silencio a la casa de los Ruiz de la Vega, como lo hacía cada mañana desde hacía más de un año. Se quitó los zapatos en la entrada trasera, colgó su chaqueta con cuidado y se dirigió directo a la cocina. Eran apenas las 6:30 y el sol aún no se asomaba por completo sobre la ciudad de San Miguel. Su rutina era meticulosa: preparar el desayuno, revisar la despensa, limpiar la sala, regar las plantas. Nadie notaba su presencia más allá de los pisos relucientes y los aromas a pan recién hecho. Lo que nadie sabía era que Marina, aunque parecía una mujer reservada y sencilla, escondía dentro de sí un mundo que nunca osó revelar. Su acento al hablar español era suave, neutro, aprendido en la práctica, no en la cuna. Porque Marina, en realidad, no era originaria de San Miguel. Había llegado desde una pequeña aldea en las montañas de Chiapas, donde se hablaba una lengua indígena ancestral, el tzotzil. Su madre le había enseñado a rezar en tzotzil antes de dormir, y su abuela le había contado historias sobre la luna y los espíritus del maíz en esa misma lengua. Pero en San Miguel, ser diferente era sinónimo de ser juzgada. Un martes cualquiera, mientras quitaba el polvo de los estantes del estudio, su teléfono vibró. Era su hermana menor, que vivía con su abuela en el pueblo. Atendió con un susurro, alejándose un poco hacia el pasillo para no ser escuchada. Comenzaron a hablar en tzotzil, con la velocidad y musicalidad que solo se alcanza cuando se habla con el alma. Marina reía bajito, haciendo promesas de enviar dinero y preguntando por el cultivo de los elotes. Lo que no sabía era que don Esteban Ruiz de la Vega, su jefe, había regresado antes del previsto de una reunión cancelada. Subió al segundo piso con pasos sigilosos y quedó paralizado al oír una voz que no reconocía. Al principio pensó que Marina tenía visita, pero al acercarse y ver el teléfono pegado a su oído, notó que era ella quien hablaba. ¿Pero qué decía? No entendía una sola palabra. Aquella lengua le sonaba extraña, áspera, hasta agresiva. Bajó sin decir nada, pero con una ceja arqueada y un prejuicio encendido. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se preguntaba si Marina estaría ocultando algo. ¿Sería extranjera ilegal? ¿Estaría espiando? ¿Por qué alguien hablaría una lengua tan rara y desconocida en su casa? Decidió hablar con ella al día siguiente. Cuando Marina entró a la casa, Esteban la estaba esperando en la sala. La recibió con una expresión seria y el tono más frío que jamás había usado con ella. ¿Qué idioma hablabas ayer por teléfono? Marina se congeló. Bajó la mirada y tragó saliva. Tzotzil, señor, dijo en voz baja. Es una lengua indígena que hablo con mi familia. ¿Indígena? Repitió él, como si fuera una acusación. ¿Y por qué no nos habías dicho nada? Ella levantó la mirada, ya sin miedo. Porque muchas veces, cuando lo digo, me miran distinto. Me tratan distinto. Esteban no supo qué responder. Por dentro, se sentía ridículo, pero no lo aceptaría en voz alta. Se limitó a asentir con la cabeza y se marchó a su despacho. Pasaron los días, y aunque Esteban no volvió a mencionarlo, algo había cambiado. La observaba más. Se preguntaba por qué una mujer tan educada, tan puntual, tan eficiente, trabajaba limpiando casas. Un día, mientras rebuscaba entre unos documentos antiguos en su biblioteca, encontró un cuaderno de notas que Marina había olvidado. Estaba lleno de símbolos, traducciones, frases escritas en tzotzil, español e inglés. Al final, había un pequeño ensayo titulado La dignidad del lenguaje. Intrigado, decidió leerlo. En ese texto, Marina contaba su historia. Cómo había aprendido a leer bajo la luz de una vela, cómo había caminado horas para ir a la única escuela de su pueblo, cómo había llegado a la ciudad con una maleta y 2 libros, cómo sentía vergüenza al hablar su lengua porque el mundo le había enseñado a esconderla. Pero también hablaba de su deseo de convertirse en traductora, de preservar su idioma, de honrar a su abuela, de enseñar a los niños que su voz también tenía valor. Esteban se quedó en silencio por un largo rato. El texto lo había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al día siguiente, la llamó a su oficina. Leí tu cuaderno, dijo sin rodeos. Marina palideció. Perdón, señor. No fue mi intención dejarlo ahí. Él negó con la cabeza. No te estoy llamando para regañarte. Al contrario. Quiero que me enseñes tzotzil. Ella lo miró sin entender. ¿Yo? ¿Enseñarle a usted? Sí. No solo eso. Quiero financiar tu curso de traducción. Creo que lo que haces tiene valor. Y no debería esconderse. Las lágrimas le llenaron los ojos. Nunca había imaginado que su jefe, ese hombre serio y distante, pudiera ofrecerle semejante oportunidad. Los meses siguientes transformaron sus vidas. Marina comenzó a dar clases semanales a Esteban. Él,
Al principio torpe con los sonidos guturales, terminó enamorándose del ritmo y la historia detrás de cada palabra. Se volvió más sensible, más humano. Ella, por su parte, se inscribió en una universidad virtual y comenzó a traducir cuentos infantiles al tzotzil para una fundación. Al año siguiente, una editorial independiente publicó su primer libro bilingüe, Cuentos que mi abuela contaba. Fue un éxito entre escuelas rurales y urbanas. Marina dio entrevistas, viajó a congresos, y hasta fue invitada a una charla TED local. Esteban asistió en primera fila. Cuando terminó, la ovación fue unánime. Marina miró al público y terminó con una frase que resonó en todos los rincones del auditorio. Hablar mi lengua no me hace menos. Ocultarla, sí. Y así, aquella mujer que limpiaba silenciosamente cada rincón de una casa ajena, terminó iluminando con su voz un escenario que antes parecía inalcanzable. Porque a veces, lo que escondemos con miedo, es lo que más puede cambiar el mundo. Después de aquella ovación en la charla TED local, Marina regresó a casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que cada paso tenía música. La pequeña vivienda donde ahora vivía, alquilada con su propio esfuerzo, tenía paredes sencillas pero llenas de significado. En el comedor, colgaba una fotografía de su abuela sosteniendo mazorcas de maíz, y en la esquina de la sala, una estantería con libros escritos en tzotzil, algunos de los cuales ella misma había ayudado a traducir. El teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana: te vi en internet. La abuela estaría tan orgullosa. Marina cerró los ojos y respiró hondo. Durante tantos años había temido que hablar su lengua materna fuera una vergüenza, una desventaja, una barrera. Pero ahora entendía que era un puente, una raíz, una bandera. Y no estaba sola. Decenas de niños de su comunidad le habían escrito correos electrónicos dictados por sus maestros, agradeciéndole por darles voz. Su libro se había convertido en parte del material escolar en 5 escuelas de Chiapas, y una fundación canadiense había solicitado derechos para traducirlo al francés y al inglés. Don Esteban, por su parte, se transformó en algo más que un jefe. Se convirtió en un amigo, en un mentor inesperado. Su rigidez se fue suavizando con el tiempo. Aprendió a valorar la diversidad y a reconocer sus propios prejuicios. Incluso impulsó un programa interno en su empresa para contratar personal de comunidades indígenas y promover la inclusión cultural. Pero la vida, como la lengua, tiene giros inesperados. Un día, Marina fue invitada a participar en un foro internacional sobre lenguas amenazadas. El evento sería en Oaxaca, y asistirían lingüistas, escritores, activistas y líderes de comunidades originarias de todo el continente. Era su primera vez viajando en avión. Don Esteban insistió en acompañarla como apoyo logístico, pero también como amigo. Durante el evento, Marina compartió su historia, no desde la victimización, sino desde el orgullo. Habló de la resiliencia de su pueblo, del valor de las palabras heredadas, de cómo una lengua podía sobrevivir a siglos de silencio. Su ponencia fue tan poderosa que al día siguiente, varios medios nacionales la buscaron para entrevistarla. Una periodista le preguntó: ¿qué sintió al ser descubierta por su jefe hablando una lengua que él no entendía? Marina sonrió. Miedo. Pero también alivio. Porque aunque al principio me juzgó, luego me escuchó. Y cuando alguien se detiene a escuchar, todo puede cambiar. De regreso a San Miguel, su vida dio un nuevo giro. Fue contactada por una universidad estatal que le ofreció una beca para estudiar lingüística aplicada. Al principio dudó. Tenía su trabajo, sus clases, sus compromisos. Pero Esteban, una vez más, fue contundente. Acepta. Ya has enseñado mucho al mundo. Es hora de que sigas aprendiendo. Yo me encargo del resto. Así lo hizo. Marina combinó sus estudios con su trabajo editorial, viajando ocasionalmente a comunidades rurales para dar talleres de cuentos orales. Conoció a otras mujeres como ella, que escondían su voz por miedo a ser excluidas. Juntas formaron una red de narradoras indígenas. Algunas hablaban náhuatl, otras zapoteco, otras mixe. Juntas crearon una antología, Voces que no se apagan. En una de esas visitas, conoció a Alejandro, un maestro rural apasionado por las lenguas originarias. Al principio hablaron como colegas, luego como amigos, y con el tiempo, como dos almas que se reconocen. Él la escuchaba con la paciencia de quien sabe esperar y con la ternura de quien ha vivido sus propias batallas. Su relación floreció con el mismo ritmo lento y firme con el que crecen los árboles en la sierra. Sin prisas, sin máscaras. Marina volvió a sonreír con los ojos, como lo hacía en la infancia. Pasaron los años. Marina se convirtió en autora, activista, profesora. Fundó una pequeña editorial que publicaba cuentos en lenguas indígenas y español.
Viajó por América Latina, representando su comunidad en congresos, ferias y encuentros literarios. Pero nunca olvidó sus raíces. Volvía a su aldea cada año para sembrar junto a su abuela, aunque ya no tuviera fuerza para sostener el arado. Le leía sus libros en voz alta, y la anciana lloraba de emoción. Una tarde, sentadas bajo el jacarandá, su abuela le dijo: «Cuando eras niña, pensaba que serías maestra. Pero fuiste más que eso. Fuiste semilla. Y ahora, todos te escuchan». Marina la abrazó sin palabras, porque entendía que el mayor homenaje a su linaje no eran los premios ni las entrevistas. Era haber devuelto el valor a lo que siempre había estado allí, su lengua, su historia, su voz. Y así, la mujer que un día fue sorprendida hablando por teléfono con timidez y miedo, terminó enseñando al mundo que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza. Que los acentos no son errores, sino mapas. Que las lenguas no deben esconderse, sino celebrarse. Porque a veces, basta con que alguien escuche, para que una voz se transforme en eco. Pese a los logros alcanzados, la vida no dejó de poner pruebas en el camino de Marina. Su editorial independiente crecía lentamente, enfrentando oscilaciones económicas y olas de burocracia. A pesar del reconocimiento mediático, muchas instituciones aún veían las lenguas indígenas como un gesto simbólico más que una necesidad real. Los apoyos prometidos se retrasaban, y los libros, aunque valorados, no siempre lograban colocarse en el mercado tradicional. Una mañana, al revisar sus cuentas, Marina se dio cuenta de que no podría pagar la siguiente tirada de su nuevo libro infantil. Había invertido parte de sus ahorros en ilustraciones, papel reciclado y distribución comunitaria. Respiró profundo, cerró la laptop y fue a caminar. El aire de la ciudad le pareció más denso que de costumbre. Pasó por una librería grande en el centro, con vitrinas repletas de portadas llamativas y mesas destacando autores de renombre. Entró sin pensarlo. Fue directo al encargado y le ofreció dejar algunos de sus libros en consignación. El hombre la miró con condescendencia. ¿Libros en lenguas indígenas? Eso no se vende, señorita. Nadie los pide. Marina apretó los dientes. No discutió. Salió con el corazón golpeado, pero no rendido. Volvió a casa y decidió escribir una carta abierta. La publicó en redes sociales y en el sitio web de su editorial. Era un texto directo, íntimo y cargado de dignidad. En él contaba cómo, aún después de tantos reconocimientos, todavía había puertas que no se abrían. Invitaba a sus lectores a levantar la voz con ella, a demostrar que sí había espacio para esas historias. La respuesta fue inmediata. Cientos de mensajes comenzaron a llegar: maestros, bibliotecarios, madres, jóvenes estudiantes, todos expresando su apoyo. Muchos compartieron la carta. La historia se volvió viral. Días después, una famosa actriz con raíces indígenas leyó la publicación y la compartió con una frase que lo cambió todo: «Yo crecí sin poder hablar la lengua de mi abuela. No quiero que otros pasen por lo mismo». Gracias, Marina. En menos de una semana, el libro agotado estaba siendo reimpreso gracias a una campaña de financiación colectiva que superó todas las expectativas. La editorial recibió una oleada de nuevos pedidos, y Marina fue invitada a colaborar con editoriales en Guatemala, Perú y Bolivia para replicar el modelo. Pero ni siquiera el éxito externo apagaba los ecos del pasado. Una noche, Marina recibió una llamada inesperada. Era su padre. Hacía más de 15 años que no hablaban. Él había abandonado a la familia cuando ella era apenas una niña. Ahora, enfermo y solo, la buscaba. Marina se quedó en silencio. Parte de ella quería colgar. Otra parte, más fuerte, deseaba entender. «¿Por qué me llamas ahora?», preguntó con la voz temblorosa. «Porque he leído sobre ti. Y porque quiero pedirte perdón antes de irme». Marina no respondió de inmediato. Recordó a su madre llorando en silencio, a su abuela consolándola, a las veces que preguntó por él sin recibir respuesta. «No sé si puedo perdonarte», confesó. «Pero puedo escucharte». Se encontraron días después en un hospital rural. Él ya estaba débil, con el rostro marcado por los años y la culpa. Marina se sentó a su lado, sin saber qué decir. Él tomó su mano y, en tzotzil, comenzó a recitar una canción de cuna. Ella la reconoció. Su abuela la cantaba cuando era niña. Lloró. No por él, sino por la niña que había sido, por lo que merecía y nunca tuvo. «Gracias por venir», susurró él. «Tu voz es más fuerte que mi ausencia». Cuando él murió semanas después, Marina sintió un peso que se aligeraba sin desaparecer. No fue un perdón pleno, pero sí un cierre. Y con ese cierre, su voz se volvió aún más firme. Meses más tarde, organizó un festival cultural en su comunidad natal.
Lo llamó Lenguas que Viven. Reunió a narradores, músicos, artesanos, jóvenes poetas. Durante 3 días, las montañas se llenaron de palabras antiguas, de tambores, de risas, de niños corriendo entre puestos de libros y puestos de pan. Allí, en medio del bullicio, Alejandro le tomó la mano. «Tengo una pregunta que no está en ninguno de tus cuentos», le dijo con una sonrisa. «¿Cuál? ¿Quieres casarte conmigo?» Ella no respondió de inmediato. Lo miró el paisaje, las montañas, las personas hablando en distintas lenguas. Y dijo, «Sí, pero con una condición. Dime, que nuestras hijas aprendan tzotzil antes que español». Él rió y la abrazó. «Hecho». Y así, Marina siguió sembrando palabras como quien siembra esperanza. Porque entendía, mejor que nadie, que cuando una lengua se pronuncia con orgullo, también se pronuncia un futuro. La boda fue sencilla, pero profundamente significativa. No hubo salón de eventos ni grandes arreglos florales. Se celebró en la explanada del centro comunitario del pueblo, adornada con flores silvestres, papel picado y tejidos hechos por mujeres de la región. El vestido de Marina fue confeccionado por artesanas locales, con bordados que contaban su historia. Un árbol de raíces profundas, un colibrí en vuelo, un libro abierto. Durante la ceremonia, en lugar de discursos, se leyeron fragmentos de cuentos escritos en diferentes lenguas originarias. Alejandro recitó un poema que había compuesto en tzotzil, aunque todavía lo pronunciaba con torpeza. La gente aplaudió de pie. Nadie lloraba de tristeza, sino de alegría ancestral, de esa que brota cuando se honra la raíz con ternura. Después del festejo, Marina y Alejandro se mudaron a una casa modesta cerca del centro educativo donde ella había fundado su proyecto más ambicioso, una escuela multilingüe para niñas y niños indígenas. Allí no solo se enseñaba a leer y escribir en español, sino que se comenzaba con las lenguas nativas, respetando el idioma materno de cada estudiante. Era un sueño hecho realidad, aunque no sin sacrificios. Muchos padres aún dudaban. Temían que si sus hijos hablaban solo tzotzil o mixe, tendrían menos oportunidades. Marina los recibía uno por uno, les mostraba historias de éxito, les enseñaba estudios sobre bilingüismo y, sobre todo, les hablaba con el corazón. «No estamos reemplazando el español», decía con firmeza. «Estamos agregando valor a lo que ustedes ya son. No se trata de elegir entre el mundo y sus raíces. Se trata de llevar sus raíces al mundo». Los resultados comenzaron a notarse. Los estudiantes mejoraban su autoestima, participaban más, desarrollaban habilidades de expresión oral con una fluidez que sorprendía a los visitantes. Varios profesores universitarios viajaban desde la capital solo para observar la metodología. Marina fue invitada a colaborar con la Secretaría de Educación para replicar el modelo en otras zonas rurales. Sin embargo, con la exposición vinieron también las críticas. Un columnista de un periódico nacional escribió un artículo cuestionando la utilidad de enseñar lenguas indígenas en lugar de enfocarse en inglés o computación. Lo tituló, «Educación o romanticismo cultural». Marina leyó cada línea. No se defendió públicamente. En lugar de eso, escribió un ensayo titulado Lenguas que programan el alma, en el que conectaba la estructura gramatical del tzotzil con la lógica de pensamiento, la creatividad narrativa y la comprensión de sistemas simbólicos. Lo publicó en una revista académica. Días después, varias universidades contactaron a la escuela para establecer convenios de colaboración. Con el paso del tiempo, Marina fue invitada a hablar ante la UNESCO en un foro sobre preservación lingüística. Voló a París con una mezcla de nervios y orgullo. Llevaba consigo una pequeña caja con tierra de su pueblo, una foto de su abuela y un libro ilustrado escrito por sus estudiantes. Su intervención emocionó al auditorio. Habló no solo de la pérdida de lenguas, sino de la pérdida de mundos enteros cuando una lengua muere. Cada idioma lleva una forma distinta de ver el cielo, de entender la lluvia, de nombrar el amor, dijo con la voz firme. Preservarlas no es un acto de nostalgia. Es un acto de futuro. A su regreso, la recibieron con música, abrazos y tortillas recién hechas. Alejandro la esperaba con una sonrisa y una noticia. Estaban esperando un bebé. Marina lloró sin poder contenerse. No por miedo, sino por esperanza. Sentía que la vida le estaba regalando un nuevo motivo para seguir sembrando. Durante el embarazo, escribió su obra más íntima, Palabras para mi hija. Era una colección de cartas, cuentos y canciones que entrelazaban sus memorias con las raíces culturales que deseaba transmitir. Fue publicada justo el día en que nació Itzel, su primera hija. El nombre, en náhuatl, significaba luz del amanecer. Ver a su hija dormir en sus brazos,
con la piel morena suave y el rostro sereno, fue la culminación de todas las luchas, de todos los silencios y todas las palabras que alguna vez temió pronunciar. Y aún así, la historia de Marina no terminaba ahí. Porque toda voz que se alza con valor, inspira a otras a despertar. El primer año de vida de Itzel fue también un año de transformación profunda para Marina. Con el cuerpo cansado por las noches sin dormir, pero el corazón lleno, aprendía una nueva forma de hablar, la del silencio compartido, la de las miradas que lo decían todo, la de los cantos antiguos que ahora susurraba en voz baja para dormir a su hija. Cada madrugada, mientras alimentaba a Itzel, Marina escribía. A veces eran recuerdos. A veces ideas para nuevos proyectos. Otras veces, simplemente pensamientos que fluían como un río. Descubrió que la maternidad no la alejaba de su propósito, la expandía. Comprendía ahora, con más claridad que nunca, la urgencia de dejar huellas sólidas para las que venían detrás. La escuela que fundó seguía creciendo, y con ella, las expectativas. Marina comenzó a formar a nuevas maestras indígenas, mujeres jóvenes que habían sido sus alumnas y que ahora querían replicar el modelo en sus propias comunidades. Fue entonces cuando nació el programa Semilla, una iniciativa que ofrecía formación pedagógica, apoyo económico y acompañamiento emocional a educadoras que quisieran enseñar en su lengua materna. Pero el camino no fue fácil. Algunas de las jóvenes enfrentaban resistencia en sus propias familias, que aún creían que lo indígena debía quedarse en el pasado. Marina les ofrecía más que un programa, les ofrecía su historia. Les decía, si yo pude abrir una puerta, ustedes pueden construir una casa. Y ellas lo creían, porque veían en Marina una verdad vivida. En medio de este auge, una noticia sacudió a la comunidad. La empresa minera canadiense Terra Sur había conseguido autorización para explorar terrenos cerca del bosque sagrado de los Tzotziles. Era una zona rica en minerales, pero también en historia, rituales y leyendas. Marina sabía que no podía quedarse callada. Convocó a una asamblea comunitaria. Llegaron ancianos, jóvenes, mujeres con sus bebés a la espalda, campesinos con tierra en las uñas. Se habló con respeto, pero con firmeza. Marina propuso grabar una serie documental para difundir al mundo el valor cultural, espiritual y ecológico de esa tierra. Varios voluntarios se sumaron. Alejandro consiguió apoyo de una ONG ambiental y en semanas, estaban grabando. El documental Donde canta el monte se volvió viral. Fue compartido por artistas, activistas y académicos. La presión internacional obligó al gobierno a suspender el proyecto minero. Fue una victoria celebrada con lágrimas y tamales. Pero también fue una advertencia. Marina entendió que la defensa de su cultura no podía limitarse a las aulas. Había que ocupar espacios de decisión. Fue entonces cuando varias mujeres del pueblo le propusieron postularse como representante comunitaria. Al principio, dudó. No se sentía política. Pero comprendió que la política no era solo discursos y trajes, era cuidar, proteger, transformar. Aceptó la propuesta. Su campaña fue diferente a todas. No prometía obras faraónicas ni regalos. Prometía escuchar. Prometía hablar en tzotzil en las asambleas. Prometía representar sin avergonzarse de su voz. Ganó por mayoría absoluta. Desde su nuevo rol, impulsó leyes locales para proteger lenguas originarias, para garantizar acceso a la educación intercultural, para fomentar bibliotecas comunitarias bilingües. Cada logro era celebrado como si fuera de todos. Porque, en verdad, lo era. Pero con el poder también llegaron amenazas. Una madrugada, encontraron pintadas ofensivas en la fachada de su casa. Alejandro, preocupado, quiso denunciar. Marina lo detuvo. No quiero que el miedo nos quite lo que hemos sembrado. Que nos vean firmes. Que nos vean vivos. Redobló sus esfuerzos. Organizó encuentros culturales, círculos de lectura, conciertos de música tradicional. Se negó a callarse. Un día, en una reunión en la capital, un funcionario le dijo: Señora Marina, con todo respeto, ¿no cree que exagera al dar tanto peso a las lenguas indígenas? Hoy en día, lo importante es el inglés. Ella respiró hondo, lo miró a los ojos y respondió: Cuando usted pueda nombrar al sol con 30 palabras distintas, entenderá que las lenguas indígenas no sobran. Faltan. La sala entera aplaudió. Marina regresó a casa con la misma serenidad de siempre. Se acostó junto a Itzel, ahora de 3 años, que le pidió su cuento favorito. Marina lo narró en tzotzil, con pausas dulces y palabras suaves. Cuando terminó, su hija le preguntó: ¿Por qué me cuentas siempre en ese idioma? Y Marina respondió: Porque fue el primer idioma que me abrazó. Y quiero que también abrace tu corazón.
Otoño llegó con un aire fresco que anunciaba cambios. Las hojas caían lentamente sobre el patio de la escuela, donde Itzel corría descalza, persiguiendo mariposas mientras Marina observaba desde un banco de madera, con un cuaderno sobre las rodillas y una sonrisa tibia en el rostro. A pesar de todo lo vivido, ella seguía siendo esa mujer que miraba el mundo con los ojos de una niña curiosa y la sabiduría de una anciana que ha escuchado todos los cuentos. Fue en ese mismo otoño que recibió una carta inesperada. Llevaba el sello de una universidad extranjera. Al abrirla, sus manos temblaban. Le ofrecían una beca para cursar un doctorado en lingüística y educación intercultural en Canadá, con todos los gastos cubiertos. Era una oportunidad soñada. Pero también era una encrucijada. ¿Cómo dejar su escuela, su comunidad, su hija aún pequeña? Esa noche, Marina y Alejandro conversaron largo y tendido, como solían hacerlo cuando algo importante los inquietaba. Él escuchó con atención, sin interrumpir, sosteniendo su mano con firmeza. ¿Y tú qué quieres?, le preguntó al final. Quiero seguir creciendo. Quiero aprender más para hacer más. Pero también quiero estar aquí. No quiero perderme ni un amanecer con nuestra hija. Entonces ve, dijo Alejandro con voz tranquila. Y lleva a Itzel contigo. Yo iré después. Esto no es una despedida. Es una siembra en otro suelo. Y así lo hicieron. En el invierno siguiente, Marina y su hija volaron juntas hacia una nueva tierra. Llegaron a Montreal con frío en los huesos y calor en el alma. La nieve era un paisaje desconocido para Itzel, que la tocaba como si fuese polvo de estrellas. Marina se instaló en un pequeño apartamento estudiantil, rodeada de libros, pantallas, libretas llenas de esquemas y post-its. Estudiaba de noche, cuidaba de Itzel de día y seguía escribiendo cuentos en tzotzil entre clases, cuando el silencio le daba tregua. En la universidad, sus ideas despertaban admiración y resistencia. Algunos colegas cuestionaban su enfoque comunitario. Otros, fascinados, pedían su orientación para proyectos propios. Marina no buscaba impresionar. Solo compartía lo que sabía, que una lengua es una semilla que florece cuando se cuida con respeto. Durante su estancia, escribió una tesis que se transformó en libro, Lenguas Vivas, Escuelas Libres, donde argumentaba que todo proceso educativo debía comenzar con la voz propia del niño, con su historia, su ritmo, su acento. El libro fue traducido a 4 idiomas. Recibió un premio internacional de educación. Pero lo que más conmovió a Marina fue la carta que recibió de una joven de Guatemala que decía: «Después de leerte, pedí que mis hijos me enseñaran cachiquel. Ahora cenamos en nuestro idioma». Ese fue el momento en que Marina supo que había elegido bien. Que aunque extrañaba su tierra, su abuela, su esposo, estaba cumpliendo su misión. Alejandro se unió a ellas al año siguiente. Consiguió trabajo en una organización para refugiados y migrantes latinoamericanos. Juntos formaban una dupla de fuerza tranquila, sembrando puentes entre culturas, lenguas y generaciones. En Canadá, Marina fundó un círculo de cuentos orales en lenguas originarias latinoamericanas. Cada miércoles, mujeres de distintos países se reunían para compartir historias de su infancia, en sus idiomas maternos, quechua, aymara, zapoteco, guaraní, otomí. Marina las escuchaba, las traducía, las grababa. Luego las convertía en libros ilustrados, con doble idioma, para niños migrantes. El proyecto fue adoptado por bibliotecas públicas, y Marina fue reconocida como ciudadana cultural de honor de la ciudad. Pero más que los títulos, la conmovía ver a niños mestizos leer cuentos que empezaban con «había una vez», en una lengua que sus abuelos habían enterrado por miedo. Cuando finalmente regresó a México, lo hizo con una maleta llena de libros, cuadernos y sueños. Fue recibida como una heroína, pero ella no se sentía así. Se sentía hija del polvo, aprendiz del viento. Retomó sus funciones en la escuela, ahora como directora, y reabrió su pequeña editorial, que pasó a llamarse Raíz de Voz. Con el apoyo de universidades extranjeras, comenzó a formar traductores indígenas profesionales. Por primera vez, documentos oficiales estaban siendo traducidos a lenguas originarias con precisión, dignidad y belleza. Itzel, ahora con 8 años, hablaba tzotzil, español, francés e inglés. Pero cuando escribía sus cuentos, siempre elegía el tzotzil. ¿Por qué no los escribes en español?, le preguntó un día a su maestro. Porque el español lo escucho en la calle. Pero el tzotzil lo siento en el corazón. Y Marina entendió que todo había valido la pena. El éxito de la editorial Raíz de Voz no se limitó a las comunidades originarias. Muy pronto, escuelas privadas comenzaron a solicitar talleres de diversidad lingüística para sus estudiantes. Marina no aceptaba todas las invitaciones.
Escogía con cuidado, priorizando aquellas instituciones que mostraban verdadero interés por el respeto cultural y no solo por cumplir una cuota de inclusión. En una de esas visitas, conoció a una niña llamada Valeria. Tenía 10 años, ojos oscuros y una tristeza que no sabía esconder. Durante una actividad en la que los estudiantes debían escribir una palabra importante en el idioma de sus abuelos, Valeria no escribió nada. Marina se acercó con suavidad. ¿Te gustaría contarme por qué no escribiste? Valeria bajó la mirada. Mi abuela hablaba purépecha, pero mi mamá decía que eso daba vergüenza. Que aquí solo se habla bien el español. Marina se sentó a su lado. Le mostró una hoja en blanco. ¿Quieres que escribamos algo juntas? La niña asintió. Poco a poco, entre dibujos y sonidos, lograron recordar una palabra, jinconi, que significaba flor. Valeria la escribió en letras grandes. Después le agregó color. Y después, le sonrió por primera vez. Ese tipo de momentos eran los que más alimentaban el espíritu de Marina. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero sí podía transformar mundos individuales. Uno por uno. Con paciencia. Con ternura. Sin embargo, no todo era luz. La presión comenzó a crecer cuando algunos sectores políticos conservadores comenzaron a acusarla de dividir al país con tantas lenguas o de retrasar el desarrollo educativo. Incluso, un canal de televisión sensacionalista publicó un reportaje distorsionado, donde la llamaban la maestra separatista. Marina no respondió con rabia. Convocó a una rueda de prensa. Asistieron periodistas, líderes comunitarios, artistas, antiguos alumnos y maestros rurales. Marina habló con calma, pero con firmeza. No enseñamos a dividir, dijo. Enseñamos a nombrar. Y quien puede nombrar su mundo, puede defenderlo. Puede amarlo. Puede transformarlo. El video de su intervención se hizo viral. Miles de personas la apoyaron. Grupos de estudiantes universitarios marcharon con pancartas que decían: nuestras lenguas no son obstáculo, son camino. El ruido mediático se fue apagando, reemplazado por el eco de voces que se levantaban en todo el país. En medio de esa ola, una propuesta inesperada llegó a sus manos. El Ministerio de Cultura deseaba nombrarla Coordinadora Nacional de Revitalización Lingüística. El cargo implicaba viajes, decisiones estratégicas y mucha burocracia, pero también una oportunidad real de influir en políticas públicas. Consultó con Alejandro. Conversaron largas noches. Pensaron en Itzel, en la escuela, en su comunidad. Y al final, Marina aceptó. Su primera medida fue crear una red nacional de escuelas interculturales comunitarias. Su meta era ambiciosa, al menos una por cada estado del país. Para lograrlo, convocó a docentes hablantes de lenguas indígenas, pedagogos, diseñadores de materiales didácticos y narradores orales. El proyecto fue bautizado como Tierra de Voces. Durante los años siguientes, recorrió montañas, selvas, desiertos y costas. Escuchó historias que no cabían en los libros. Grabó canciones que solo vivían en la memoria de los abuelos. Abrazó a niñas que aprendían a decir mamá en náhuatl, en maya, en seri. Lloró con mujeres que, por primera vez, se atrevían a contar su historia en público. Marina no se sentía una autoridad. Se sentía una aprendiz eterna. Mientras tanto, Itzel crecía con una madurez poco común. En lugar de sentirse desplazada por las ausencias de su madre, la acompañaba en cada viaje cuando podía. Escribía crónicas infantiles de sus trayectos, que más tarde Marina recopiló y publicó bajo el título El diario de Itzel, una niña entre lenguas. El libro se convirtió en un fenómeno editorial. Fue traducido a 8 idiomas y leído en clubes de lectura de 3 continentes. Una tarde, durante una feria del libro en Guadalajara, una niña se acercó a Itzel para que le firmara su ejemplar. Temblaba de emoción. Gracias por escribir lo que yo siento, le dijo. A veces no sé en qué idioma soy, pero tú me enseñaste que puedo ser en todos. Itzel la abrazó. Marina, a unos pasos, las miraba con lágrimas en los ojos. Porque esa era, al final, la mayor victoria, haber sembrado una hija que ya no tenía miedo de hablar. Con los años, Tierra de Voces se convirtió en una referencia continental. Delegaciones de otros países latinoamericanos viajaban a México para conocer el modelo. Marina no era solo una directora o una activista, era un símbolo. Pero lejos del brillo de los homenajes, seguía prefiriendo los días simples. Un buen atole, un cuaderno limpio, la risa de Itzel después de la escuela. En uno de sus viajes al sur del país, fue invitada por una comunidad chontal para recibir un reconocimiento simbólico. No era una placa de oro ni una medalla oficial.
Era una cobija tejida por mujeres de la zona, con símbolos que representaban a cada uno de los pueblos con los que había trabajado. Cuando se la colocaron sobre los hombros, Marina se quebró. No por tristeza, sino por gratitud. Esta cobija, le dijo la anciana que se la entregó, no es para cubrir tu cuerpo, sino para proteger tu memoria. Porque lo que tú haces, hija, es recordar lo que otros quieren olvidar. Aquella frase quedó grabada en su corazón. Fue también en esa etapa de madurez que decidió recopilar toda su historia en un libro autobiográfico. Lo tituló La lengua que escondía, como homenaje a esa niña que un día susurraba por teléfono en Tzotzil, temiendo ser descubierta. La obra no era solo un testimonio personal. Era un mapa emocional, una bitácora de lucha, una carta de amor a las lenguas que sobreviven en los rincones donde aún arde el maíz. El libro fue presentado en el Palacio de Bellas Artes. Itzel, ya adolescente, leyó un fragmento en voz alta, frente a una sala repleta. Yo no quería esconder mi lengua, lo que quería era que el mundo me dejara hablarla sin miedo. Cerró el libro, y agregó con voz firme: Gracias, mamá, por enseñarme que las palabras también son hogar. La ovación fue larga. Marina, sentada en la primera fila, no podía dejar de llorar. Sin embargo, justo cuando todo parecía fluir con armonía, llegó un nuevo golpe. Su abuela, que llevaba años enferma pero estable, falleció mientras Marina se encontraba en una conferencia internacional en Colombia. El mensaje llegó en plena madrugada. Marina no lo creyó de inmediato. No porque dudara de la noticia, sino porque su corazón se resistía. Voló de regreso con una mezcla de dolor y culpa. A su llegada, el pueblo entero la esperaba en silencio. La abuela había dejado instrucciones claras. Quería ser enterrada envuelta en un rebozo rojo, con mazorcas blancas a los pies y una canción en tzotzil entonada por su nieta. Marina cumplió su voluntad. Cantó con la voz entrecortada, pero sin detenerse. Cada verso era un abrazo. Cada palabra, una raíz. Después del entierro, se sentó sola frente al altar. Encendió una vela. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en proyectos, en libros, en reuniones. Solo pensó en esa mujer que la había criado con cuentos, con silencios, con sabiduría sin diploma. Al día siguiente, antes de regresar a casa, caminó por el bosque donde solía jugar de niña. Encontró una piedra grande cubierta de musgo, se sentó allí y comenzó a escribir una carta. No era para su abuela, era para ella misma. Querida Marina, gracias por no renunciar. Gracias por seguir pronunciando palabras que otros no querían oír. Gracias por cuidar tu voz, aunque a veces doliera usarla. Guardó la carta en su diario y volvió a casa con el alma renovada. El regreso a casa después del funeral marcó una nueva etapa en la vida de Marina. La ausencia de su abuela no era un vacío, era una presencia distinta, más silenciosa, pero constante. Estaba en el aroma del café de olla, en los cuentos que ahora Itzel leía en voz alta, en las palabras que surgían sin miedo en los talleres de escritura que Marina organizaba cada fin de semana. Fue durante uno de esos talleres que conoció a Emiliano, un joven de 17 años que se sentaba siempre al fondo, callado, dibujando en los márgenes de su libreta. Marina notó su timidez, pero también la intensidad con que observaba. Una tarde, al terminar la clase, se le acercó. ¿Te gusta escribir?, preguntó Marina. Él asintió, pero no respondió. ¿En qué lengua piensas cuando te imaginas una historia? Emiliano la miró con sorpresa. Nadie le había preguntado eso. En Cheol, pero no sé escribirlo. Marina sonrió. Entonces vamos a aprender juntos. Desde ese día, se reunían 2 veces por semana. Poco a poco, Emiliano comenzó a escribir pequeños cuentos, primero en español, luego con fragmentos en Cheol, hasta que finalmente logró redactar su primer relato completo en su lengua materna. Lo tituló El jaguar que cantaba con la lluvia. Era una historia hermosa y feroz, como su autor. Marina lo ayudó a publicarlo. El libro fue ilustrado por Itzel, que había desenvolvido talento para los colores vibrantes y los trazos simbólicos. Juntos, madre e hija acompañaban a Emiliano en sus primeras presentaciones. Verlo leer su texto ante una audiencia, tembloroso pero firme, fue uno de esos momentos que Marina guardaba como tesoro. Con el tiempo, el proyecto de publicaciones bilingües creció. Jóvenes de distintas regiones comenzaron a enviar sus manuscritos. Algunos eran cuentos, otros poemas, otros recuerdos. Marina creó una colección llamada Raíces Nuevas, donde cada autor podía publicar en su lengua ancestral con traducción al español, acompañada de ilustraciones hechas por artistas locales.
Ese movimiento editorial fue tan poderoso que captó la atención de una fundación internacional dedicada a la preservación de lenguas en peligro. Le propusieron a Marina un ambicioso plan: crear una biblioteca digital abierta, donde cualquier persona pudiera acceder a textos, canciones, leyendas y materiales didácticos en más de 40 lenguas originarias. El proyecto fue bautizado como Voz del Maíz, y Marina fue nombrada su directora global. Desde entonces, su vida se llenó de nuevos viajes, entrevistas, grabaciones y encuentros con sabios y sabías de todo el continente. En Perú, escuchó una canción quechua que hablaba del eco de los cerros. En Guatemala, una niña le recitó un poema en caiche. En Colombia, compartió una noche de cuentos bajo las estrellas con mujeres guayú. Marina no tomaba notas, grababa con el alma. Pero también entendía que el tiempo pasaba, que Itzel crecía, que Alejandro, aunque siempre la apoyaba, también necesitaba sus propios espacios. Conversaban mucho. Se respetaban más aún. Una tarde cualquiera, sentados en su patio, Alejandro le dijo: ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí? No, respondió Marina con una sonrisa cansada. Pero tampoco sabía que me dolía tanto cuando callaba. ¿Y ahora, sigues sintiendo dolor? Ella pensó por un momento. No. Ahora lo que siento es urgencia. De que nadie más tenga que esconder su lengua para ser aceptado. Se quedaron en silencio, viendo cómo Itzel leía un libro en voz alta para un grupo de niños que se sentaban en círculo, sobre mantas tejidas. La niña pronunciaba las palabras con claridad, cambiando del español al tzotzil sin esfuerzo. Los pequeños reían, preguntaban, se asombraban. Y fue entonces cuando Marina comprendió que su legado ya no dependía solo de ella. Estaba vivo. Con el paso del tiempo, la biblioteca digital Voz del Maíz se convirtió en una referencia académica, comunitaria y emocional. Miles de personas la visitaban cada mes desde todos los rincones de América. Los registros orales de ancianos que antes solo vivían en la memoria de sus nietos ahora quedaban grabados con calidad, respeto y reconocimiento. El eco de voces que habían sido silenciadas durante siglos comenzaba, por fin, a escucharse con claridad. Un día, mientras organizaba los archivos digitales de una comunidad mazateca, Marina encontró un audio de una mujer anciana contando un mito sobre el colibrí que robó el fuego. La voz era áspera, pero serena. Al final del relato, la mujer dijo, en su lengua: guarden mis palabras, no para mí, sino para que los niños no se enfríen el alma. Marina se quedó inmóvil. Sentía que esa frase no era solo parte de un mito. Era una súplica. Un mensaje atravesando generaciones. Decidió entonces impulsar una nueva iniciativa: llevar Voz del Maíz a las escuelas rurales sin acceso a Internet. Creó versiones impresas y radiales de los materiales más populares. Coordinó la fabricación de dispositivos de bajo costo con contenido cargado offline. En alianza con comunidades locales, diseñó mochilas nómadas que viajaban en burros, canoas o motocicletas hasta las zonas más alejadas, cargadas de cuentos, grabaciones, materiales y sueños. La campaña fue nombrada Palabra en Camino. En una aldea de la Sierra Mixe, Marina fue testigo de cómo una niña de 6 años escuchaba por primera vez una historia narrada en la misma lengua que hablaba con su abuela. La pequeña no entendía por qué lloraba mientras sonreía. Marina sí lo sabía. Porque hay dolores tan antiguos que solo se sanan cuando uno se reconoce en la voz de otro. Itzel, por su parte, también florecía. Ya no era solo la hija de Marina. Se había convertido en una joven escritora con voz propia. Había publicado su primer libro de cuentos juveniles, Entre montañas y lenguas, una antología bilingüe escrita en tzotzil y español, ilustrada por adolescentes de diferentes regiones indígenas. Su estilo era fresco, valiente y lleno de preguntas. Itzel no temía nombrar las contradicciones, ni explorar las heridas. Una tarde, en una entrevista con un medio nacional, le preguntaron: ¿qué se siente ser hija de una mujer como Marina Tepal? Ella sonrió con humildad, pero sin titubear. Mi mamá no me dio una lengua. Me dio permiso para usar la mía. Y con eso, dijo más que 1000 discursos. Esa noche, Marina la abrazó como cuando era niña. Te admiro tanto, le susurró. Yo a ti también. Pero ahora quiero caminar con mis propios pies. No bajo tu sombra, sino a tu lado. Marina entendió que el amor verdadero no retiene, acompaña. Que el legado más grande no es el que se impone, sino el que inspira. Y así lo aceptó. Empezó a delegar responsabilidades, a formar nuevos liderazgos, a rechazar invitaciones que ya no encendían su fuego interior. No por cansancio, sino porque sentía que la etapa más intensa de su misión se había cumplido. Una tarde,
Sentada en su jardín con una grabadora antigua entre las manos, comenzó a registrar sus memorias. No para publicarlas, sino para dejarlas vivas, como quien siembra semillas para nietos que aún no han nacido. En el fondo, lo sabía, aquellas palabras que un día había escondido fueron las mismas que, con el tiempo, cambiaron su mundo. Y todo comenzó con una llamada telefónica en Tzotzil. Con el paso de los años, el nombre de Marina Tepal comenzó a aparecer en libros escolares, murales comunitarios, plazas de lectura. Sin buscarlo, se había convertido en un símbolo nacional de resistencia cultural y dignidad lingüística. Pero ella seguía siendo la misma mujer que se emocionaba con un niño que decía su primera palabra en Tzotzil, la que prefería caminar descalza por los senderos de su pueblo que asistir a cenas con corbata. Su escuela ahora tenía más de 300 alumnos y 7 lenguas originarias coexistiendo con respeto. Se hablaba de los números en zapoteco, de las emociones en mixe, de la tierra en otomí. Cada semana se izaban banderas tejidas por las madres de los estudiantes, donde no había escudos ni colores oficiales, sino símbolos de sus sueños. Un río, una mazorca, un jaguar, una niña escribiendo. Fue durante una ceremonia escolar que Marina, de pie frente a toda la comunidad, sintió algo distinto. Una punzada leve en el pecho. Se llevó la mano al corazón, respiró hondo y sonrió. Nadie lo notó. Continuó con su discurso. Pero dentro de sí, supo que algo estaba cambiando. En los días siguientes, comenzó a sentir fatiga con mayor frecuencia. Las caminatas que antes la revitalizaban ahora le dejaban los músculos pesados. Alejandro insistió en que fuera al médico. Marina, como siempre, postergó la cita. Tenía muchos compromisos, muchas escuelas por visitar, muchas niñas que esperaban sus cuentos. Hasta que un día, en medio de un taller, perdió el equilibrio y cayó. La llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico fue claro. Su corazón, ese que había aguantado tanto, mostraba señales de desgaste. El médico le recomendó descanso absoluto por al menos 6 meses. Nada de viajes, nada de conferencias, nada de jornadas extendidas. Marina rió con tristeza. ¿Descanso? ¿Cómo se descansa de lo que una es? Pero entendió que debía escuchar su cuerpo. Que las palabras también necesitaban pausas. Que incluso los árboles más antiguos descansan en invierno. Durante su convalecencia, Itzel se convirtió en su cómplice. Le leía en voz alta los manuscritos que llegaban a la editorial, le preparaba infusiones de hierbas, le traía flores del mercado. Alejandro adaptó la casa para que Marina pudiera trabajar desde su jardín, rodeada de plantas, con la vista abierta hacia las montañas. Fue entonces que Marina descubrió algo nuevo, el arte de escuchar sin prisa. Recibía visitas de antiguas alumnas que ahora eran madres, poetas, maestras. Le traían noticias, canciones, libros. Le hablaban de cómo su trabajo había sembrado frutos que ella nunca imaginó. Una de ellas, llamada Xochitl, había fundado una escuela en Veracruz donde se enseñaban matemáticas en totonaco. Otra, llamada Naira, dirigía un programa de radio en celtal para mujeres rurales. Marina las escuchaba con lágrimas en los ojos, pero sin nostalgia. Porque no había tristeza en su descanso. Solo gratitud. Un día, mientras Itzel escribía en el porche, Marina la llamó. «Quiero pedirte algo», le dijo. «Lo que sea. Quiero que empieces a escribir nuestra historia. No la mía, la nuestra. Como tú la viste. Como tú la viviste». Itzel se quedó en silencio. Luego asintió con solemnidad. «Lo haré. Pero no para homenajearte, sino para recordarnos de dónde venimos y porque no debemos callar nunca más». Y así nació un nuevo libro. Esta vez escrito a 4 manos. Madre e hija. Voz y eco. Raíz y fruto. El título fue sencillo. Nosotras hablamos. Nosotras hablamos fue un libro distinto desde el inicio. No tenía prólogo, ni dedicatoria, ni presentación formal. Comenzaba con una página en blanco, seguida por una frase escrita en 3 lenguas, tzotzil, español e inglés. Esta historia no empieza conmigo. Empieza con todas las veces que tuvimos que callar. El texto alternaba la voz de Marina y la de Itzel, cada una con su estilo, cada una con su verdad. Había capítulos escritos como cartas, otros como diálogos, otros como cuentos tejidos con retazos de recuerdos. El libro no contaba solo lo que vivieron, sino también lo que soñaban. Fue traducido a 16 idiomas y presentado en ferias literarias de todo el mundo. Pero su lanzamiento más importante no ocurrió en un auditorio ni en una librería. Fue en la cancha de tierra de su comunidad natal,
donde se reunieron más de 500 personas, desde ancianos quechuas hasta niños mixtecos, para escuchar la lectura de algunos fragmentos en voz de mujeres jóvenes. Marina, sentada en una silla sencilla al borde del escenario, escuchaba con los ojos cerrados, con las manos sobre el pecho. Su salud se había estabilizado, mas su energía era otra. Maíz lenta. Maíz suave. El ajanao era o vento. Era a brisa que guía. En los meses siguientes, Marina comenzó a rechazar todos los premios que le ofrecían. Agradecía con respeto, pero decía: ahora es tiempo de que reconozcan a otras. Yo ya fui escuchada. Hay muchas que todavía esperan. Y así fue como surgió la idea de crear el Premio Lumbre, un reconocimiento anual para mujeres indígenas que estuvieran defendiendo sus lenguas, sus territorios o su historia. Cada galardonada recibía no solo una suma económica, sino también la producción de un documental sobre su vida y su trabajo. Marina formó parte del jurado solo el primer año. Luego cedió su lugar. Prefería ver desde lejos cómo el fuego se multiplicaba. Un día, mientras revisaba unos manuscritos, recibió una visita inesperada. Era don Esteban Ruiz de la Vega. Habían pasado más de 20 años desde aquel día en que la sorprendió hablando por teléfono en una lengua que no entendía. Estaba envejecido, pero aún erguido. Llevaba un bastón de madera y una mirada menos arrogante. No sabía si debía venir, pero necesitaba verte, dijo. Marina le ofreció una silla y un té de canela. ¿Qué lo trae por aquí después de tanto tiempo? Esteban suspiró. Leí su libro. El primero. Y también el último. He pensado mucho en todo lo que no entendí en su momento. En lo que representaba. En lo que callé yo. Hubo un largo silencio. No era incómodo. Era denso. Quería decirle que me equivoqué. Que ese día no escuché. Solo juzgué. Y sin embargo, usted eligió no callar más. Y por eso, hoy mi nieta estudia en una escuela bilingüe. Por eso yo empecé a aprender náhuatl. Por eso vengo a darle las gracias. Marina no respondió de inmediato. Solo lo miró con ternura. Y dijo: nunca es tarde para comenzar a escuchar. Se despidieron con un abrazo breve, pero sincero. Esteban se marchó con paso lento, dejando atrás años de silencio. Esa noche, Marina escribió una sola línea en su cuaderno. A veces, la palabra que no dijimos también encuentra su camino de regreso. Con la llegada de la estación seca, la casa de Marina se llenó de visitantes. Algunos eran antiguos alumnos que volvían con sus hijos de la mano, otros eran jóvenes que habían leído sus libros y venían solo a agradecer. También llegaban mujeres con pañuelos en la cabeza, ancianos con bastones, músicos de pueblos cercanos. No había protocolo ni turnos. Todos eran recibidos con pan dulce, agua de Jamaica y el corazón abierto. Marina ya no podía caminar largas distancias, pero su mente seguía lúcida como siempre. A veces se quedaba horas observando las ramas del árbol de guayaba en el patio, pensando en todo lo que había vivido. Sabía que su historia no era perfecta, que había cometido errores, que hubo días en los que dudó, en los que lloró a escondidas. Pero también sabía que cada una de esas grietas había sido parte de la fuerza que ahora la sostenía. Una mañana, mientras acomodaba sus cuadernos en una caja de madera, encontró una cinta vieja de casete. Estaba rotulada a mano: llamada con mi hermana, 2002. La colocó en una pequeña grabadora y presionó play. La escuchó hablar en tzotzil, con voz joven, viva, nerviosa. Reía, preguntaba por las mazorcas, prometía mandar dinero. Luego, el audio se llenaba de silencio, y aparecía una segunda voz, la de su hermana, alegre, rápida, burlona. Las lágrimas de Marina comenzaron a caer sin que se diera cuenta. No de tristeza, sino de asombro. Esa era la voz que la había traído hasta aquí. Esa lengua que un día creyó que debía esconder, ahora era tesoro, puente, raíz y canto. Itzel la encontró ahí, con la grabadora entre las manos. ¿Estás bien, mamá? Marina sintió, sonriendo entre lágrimas. Solo estoy escuchando cómo empezó todo. Itzel se sentó a su lado. Tomó su mano. ¿Y cómo termina? No termina, hija. Continúa contigo, con cada palabra que otro se atreve a decir en voz alta. Ese día, ambas comenzaron a organizar el archivo personal de Marina: cartas, cuentos, fotografías, grabaciones, manuscritos e ilustraciones de estudiantes de varias generaciones. Con la ayuda de voluntarios, digitalizaron todo el contenido y crearon un espacio dentro de la plataforma Voz del Maíz llamado El Cofre de Marina. Ese repositorio se convirtió en un lugar sagrado. Docentes lo usaban en el aula. Mujeres lo visitaban por las noches para escuchar historias en su lengua antes de dormir. Jóvenes encontraban allí inspiración para escribir, cantar,
Resistir. Al final del año, Marina recibió un homenaje especial del Congreso Nacional de Educadores Interculturales. Ya no viajaba. Participó por videoconferencia. Itzel le ajustó el rebozo sobre los hombros y ayudó a posicionar la cámara. Cuando llegó su turno de hablar, Marina simplemente sonrió. No preparé un discurso, dijo. Solo quiero decir gracias. Gracias a quienes no se cansaron de hablar. Gracias a quienes escucharon incluso cuando no entendían. Y sobre todo, gracias a quienes siguen sembrando palabras en sus hijos. Hizo una pausa. Miró a la pantalla. Luego concluyó. Yo ya hice mi parte. Ahora es su turno. A los pocos días de su intervención virtual, Marina recibió centenas de mensajes. Algunos venían de comunidades en las que nunca había estado. Otros, de estudiantes que ni siquiera hablaban una lengua indígena, pero que sentían que algo dentro de sí había despertado con sus palabras. Uno de esos mensajes la conmovió especialmente. Era de una niña mapuche, desde el sur de Chile. Señora Marina, yo también escondía mi lengua. Pero mi abuela me dijo que usted la defendía. Así que ahora la hablo bajito, pero la hablo. Marina imprimió ese correo y lo colocó en su mesa de noche. No por orgullo, sino para recordarse, cada mañana, que incluso los susurros pueden ser poderosos. Mientras tanto, Itzel se preparaba para iniciar una nueva etapa. Había sido aceptada en un programa internacional de literatura y traducción con enfoque en lenguas indígenas. Marina la animó a ir, sin titubear. Tienes que volar, hija. Yo ya sembré. Ahora tú lleva el polen. Antes de partir, Itzel dejó programadas varias actividades en la escuela, garantizó la continuidad de la editorial y organizó un círculo de lectura semanal para jóvenes escritoras de la comunidad. Su despedida fue sencilla, con música de marimba, té de canela y abrazos prolongados. En la mañana de su viaje, Marina la acompañó hasta la puerta. No lloró. Solo le entregó un cuaderno de tapa dura. ¿Qué es? Preguntó Itzel. Mi historia, escrita a mano. Pero las últimas páginas están en blanco. Para que tú las escribas. Itzel abrazó el cuaderno contra su pecho y sonrió. Prometo que lo haré. Cuando Itzel partió, Marina no se sintió sola. Se sintió completa. En los meses siguientes, la vida tomó un ritmo más pausado. Marina pasaba las mañanas en el jardín, revisando textos antiguos, respondiendo cartas de lectores y escuchando grabaciones que le enviaban desde comunidades distantes. Por la tarde, recibía visitas. Por la noche, leía cuentos en tzotzil para sí misma, como quien se arrulla con su propia memoria. Un día, mientras organizaba los materiales del Premio Lumbre, recibió una llamada de una joven llamada Aymara, desde Bolivia. Era una de las nuevas finalistas del premio, y quería contarle personalmente el impacto que Marina había tenido en su vida. Mi mamá me hablaba en quechua cuando era niña, pero yo le pedía que no lo hiciera. Me daba vergüenza. Hasta que un día leí su historia. Y decidí grabar a mi mamá contándome un cuento. Hoy tenemos un canal de radio en quechua para niñas como yo. Marina guardó silencio un momento. Luego respondió. Gracias por decírmelo. Hay historias que una cuenta, y no sabe a dónde llegan. Pero ahora sé que la tuya también me tocó a mí. Y así, incluso sin salir de casa, Marina seguía cruzando fronteras. No con los pies, sino con las palabras. La salud de Marina, aunque estable, seguía exigiendo pausas. Ya no escribía con la misma rapidez de antes, pero cada palabra que salía de su pluma llevaba el peso sereno de quien ha vivido lo suficiente para decir solo lo necesario. En una tarde de lluvia fina, sentada bajo el alero de su casa, Marina hojeaba un libro de cuentos escritos por niñas de diferentes regiones del país. En la última página, una pequeña de 9 años había escrito: Yo hablo como mi abuela. Y eso no es antiguo. Eso es futuro. Marina cerró el libro, lo presionó contra su pecho y sintió que esa frase resumía todo lo que había defendido durante décadas. Fue entonces que tomó una decisión silenciosa: escribir una carta a cada persona que, de alguna manera, había marcado su camino. No cartas de despedida. Cartas de agradecimiento. Algunas eran largas, otras breves. A don Esteban, por ejemplo, le escribió: Gracias por escuchar tarde. Porque también eso tiene valor. A su hermana, que ya no estaba, le escribió en tzotzil y enterró la carta junto a un puñado de flores en la colina donde jugaban de niñas. A Alejandro, le entregó su carta en mano, sin decir palabra. Él la leyó despacio, con los ojos humedecidos. Luego, simplemente la abrazó. Una mañana, mientras ordenaba su jardín, recibió a una mujer joven que venía de parte de una comunidad en proceso de revitalizar su lengua originaria. Se llamaba Nayeli, hablaba popoluca,
y traía en sus brazos una bebé. Mi hija se llama Marina, le dijo. En honor a usted. Marina no supo qué responder. Solo acarició la cabeza de la niña y dijo. Entonces que ella lleve esta lengua más lejos de lo que yo pude. Antes de marcharse, Nayeli sacó de su bolso una hoja doblada. Era un poema escrito por su grupo de mujeres, en popoluca y español. El título, Voz que se queda. Marina lo leyó en silencio, sin prisas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez Hanao era maíz necesario escribir maíz nada. A historia que él había iniciado agora era contada por otras voces. En el primer aniversario del Premio Lumbre, Itzel regresó de su viaje. Más madura, más fuerte, pero con la misma luz en los ojos. Había traído consigo una nueva idea, crear una residencia literaria para escritoras indígenas de América Latina. No basta con publicar, le dijo a su madre. Tenemos que crear espacios donde nuestras hermanas puedan respirar, escribir, sanar. Marina escuchó con orgullo. Le cedió su oficina, su archivo, su biblioteca. Y con una sonrisa que no ocultaba su emoción, dijo: «Haz lo tuyo. Ya sabes cómo empezar». Y así, el hogar de Marina se convirtió en la Casa de las Lenguas Semilla, un lugar de encuentro, de creación, de memoria. Llegaban mujeres de Guatemala, de Perú, de Colombia, de México. Escribían en náhuatl, en aymara, en caiche, en tzotzil. Se sentaban bajo el mismo guayabo donde Marina solía escribir, y desde ahí hablaban al mundo con la fuerza de lo que nunca debió ser silenciado. La Casa de las Lenguas Semilla se convirtió en un faro. No era un edificio imponente, ni una fundación burocrática. Era una casa viva, con puertas abiertas y paredes llenas de voces. Las escritoras no solo compartían textos, cocinaban juntas, tejían, cantaban, lloraban. Había quienes llegaban sin haber escrito nunca una palabra. Otras venían con libros ya publicados, pero con el alma agotada. Todas encontraban allí algo más que papel y tinta, encontraban pertenencia. Marina ya no participaba activamente en las sesiones. Se limitaba a observar desde su silla de mimbre, en la galería, con una manta sobre las piernas y un cuaderno sobre la mesa. A veces tomaba nota. A veces solo escuchaba. A veces, simplemente cerraba los ojos y dejaba que las voces la envolvieran. Fue en uno de esos días tranquilos que ocurrió algo inesperado. Una joven escritora zapoteca llamada Lilia se le acercó con un cuaderno en la mano. «No sé si debería mostrarle esto», dijo. «Pero lo escribí pensando en usted». Marina la miró con ternura y asintió. Lilia comenzó a leer en voz alta. Era una carta imaginaria escrita por una nieta a su abuela, pero con palabras que se sentían dolorosamente reales. Hablaba del miedo a parecer menos por hablar distinto. De la culpa por no haber aprendido antes. De la promesa de nunca más negar la lengua que la nombraba. Al terminar, Lilia temblaba. Marina, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «Gracias por recordarme que no estamos solas, ni siquiera cuando pensamos que sí». Desde ese día, comenzaron a circular las cartas sin traducción, textos escritos en lengua originaria, sin versión al español. La consigna era clara: no todo debe ser traducido. Algunas palabras existen para quedarse entre quienes las entienden desde el alma. El proyecto fue polémico. Algunos académicos lo consideraron excluyente. Pero Marina no debatió. Solo respondió con una frase escrita en la entrada de la casa, tallada en madera. «No todo lo que no entiendes debe ser cambiado. A veces, solo debes sentarte a escuchar». La frase se volvió emblema de movimientos culturales en todo el continente. Mientras tanto, Itzel seguía expandiendo a Casa Semilla. Organizó intercambios con comunidades de habla inuit, talleres conjuntos con pueblos mapuches, encuentros virtuales con jóvenes palestinas que escribían en árabe y arameo. La casa crecía sin muros, al ritmo das historias. Marina observaba con orgullo calado. Día, ao entardecer, LH dice: «Hija, creo que por fin entendí o que descansar». Itzel sonrió y se aproximó. «¿Y qué es?» «Es confiar en que las semillas seguirán creciendo, incluso cuando una ya no las vea». Con el paso de las semanas, el cuerpo de Marina comenzó a dar señales más claras de que su tiempo entre los suyos se acercaba a un nuevo ciclo. No había dolor, ni urgencia. Solo un cansancio suave, como quien ha caminado una larga distancia y encuentra finalmente sombra bajo un árbol. Itzel lo notó en los silencios más largos, en las manos que temblaban levemente al pasar la página de un libro, en las siestas que duraban un poco más cada tarde. «¿Quieres que vayamos al hospital?», preguntó un día. «No, hija», respondió Marina con voz tranquila. «Quiero quedarme aquí, entre estas voces».
entre estas plantas. En esta lengua. Entonces comenzaron a llegar cartas sin que nadie las pidiera. Cartas desde Colombia, desde Ecuador, desde pueblos de la Sierra Mexicana y de las orillas del río Amazonas. Cartas manuscritas en papel reciclado. Audios enviados por niños. Videos de comunidades enteras cantando en su lengua para la abuela Marina. La casa se llenó de ofrendas vivas. Un collar tejido en hilo rojo, enviado desde Guatemala. Una vasija con símbolos mayas. Un bastón tallado por artesanos andinos. Todo era depositado con respeto a los pies de su sillón en el jardín, donde ella pasaba las mañanas observando las montañas y escuchando la brisa. Un día, Marina pidió algo especial. Quiero que grabes mi voz, Itzel. No para contar mi historia, sino para decir algunas palabras en tzotzil, como las decía mi abuela. Itzel preparó la grabadora con cuidado. Marina cerró los ojos por un momento, y luego habló en voz baja, pero firme. Fueron pocos minutos. Palabras sencillas. Pero cada sonido cargaba consigo una historia que no cabía en ningún libro. Cuando terminó, sonrió. Ahora sí. Ya todo está dicho. Y esa noche, mientras Itzel leía un cuento en voz alta, Marina se quedó dormida con la cabeza apoyada en un cojín de algodón y los pies cubiertos con un rebozo rojo. Su respiración se volvió cada vez más leve, hasta volverse silencio. Un silencio profundo, como una vela que se apaga después de haber iluminado muchos caminos. La mañana siguiente amaneció sin prisa. El cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban bajito, como si supieran. Y la casa de las lenguas semilla despertó en silencio, pero llena de vida. Itzel no lloró de inmediato. Pasó el día recibiendo visitas, respondiendo mensajes, acogiendo a mujeres que venían a dejar flores o simplemente a sentarse unos minutos junto a la silla vacía. Cuando cayó la noche, encendió una vela y la colocó junto a la grabadora. Entonces sí, lloró. Pero no de tristeza. Lloró como quien riega la tierra. Los días que siguieron a la partida de Marina fueron, para muchos, como despertar en una casa donde aún resuena una canción. Las paredes de la casa de las lenguas semillas seguían impregnadas de su presencia. Su silla permanecía bajo el guayabo. Sus libros, organizados como ella los había dejado. Y su voz, grabada en tzotzil, se escuchaba cada madrugada por la radio comunitaria, abriendo el día con una bendición ancestral. Itzel asumió con delicadeza y firmeza el lugar que le correspondía. No intentó reemplazar a su madre. Tampoco buscó imitarla. Siguió su ejemplo con libertad. A cada paso, recordaba o que Marina siempre decía, no se trata de parecerme a mí, sino de parecerte a ti misma. La primera decisión importante de Itzel fue organizar el primer encuentro continental de mujeres que escriben en lenguas originarias, dedicado a la memoria de Marina Tepal. El evento se realizó al aire libre, en un anfiteatro natural rodeado de montañas. Vinieron más de 200 mujeres de distintos pueblos. No hubo escenario. Todas hablaron desde el mismo nivel, rodeadas de fogatas, tamales, café y palabras. Durante la ceremonia de apertura, Itzel tomó la palabra. Esta no es una despedida, dijo con voz serena. Mi madre no se ha ido. Está en cada una de ustedes que se atreve a escribir en la lengua que otros les dijeron que no valía. Está en cada niña que ahora puede decir yo soy en su idioma. Está en cada cuento que ya no necesita ser traducido para tener sentido. El aplauso fue largo, cálido, sostenido. Algunas lloraban en silencio. Otras reían. Todas sabían que algo profundo había comenzado. Aquel encuentro se convirtió en una tradición anual. Y al tercer año, se inauguró el Archivo Viviente Marina Tepal, un espacio digital e itinerante que documentaba no solo textos, más también voces, dancas, rezos, fórmulas de cura, vocabularios sagrados, receitas cantadas en nomes de estrellas en cada lengua originaria presente. La frase que abría el archivo era simple. Nuestra voz no muere cuando alguien parte. Nuestra voz muere cuando dejamos de pronunciarla. Pero eso ya no ocurría. Porque gracias a Marina, y a todas las que siguieron su huella, las lenguas dormidas comenzaron a despertar en escuelas, plazas, cocinas, micrófonos, redes, nanas, poemas. Una niña mazahua de 8 años fue entrevistada por una periodista extranjera que cubría el proyecto. ¿Y tú por qué escribes en tu lengua? La niña pensó un segundo. Luego respondió. Porque así me entiende mi abuela, y también mi corazón. Con el paso de los años, la historia de Marina Tepal comenzó a ser contada de muchas maneras. Algunos la recordaban como educadora, otros como escritora, otros como activista o madre fundadora. Pero lo que unificaba todas las versiones era una certeza compartida. Marina no fue una heroína de museo, fue una llama que encendía otras.
En escuelas rurales, su nombre apareció en murales pintados por niñas. En festivales, su rostro fue bordado en mantas. En universidades, su metodología se estudiaba como ejemplo de pedagogía ancestral y transformadora. Pero su legado más vivo estaba en los cuadernos de los estudiantes, donde palabras como Nabaj, Kuksaan, Tikuni, Batsi comenzaban a reaparecer con orgullo. Un día, Itzel recibió una invitación de la Biblioteca Nacional para inaugurar una sala dedicada a mujeres indígenas que transformaron la educación en América Latina. La sala llevaría un nombre de Marina Tepal. El evento fue solemne, pero lleno de símbolos. Se presentaron manuscritos originales, cartas escritas a mano por Marina, su grabadora, el cuaderno de tapa dura que ella misma había regalado a Itzel. Al centro, un panel con su retrato pintado por una joven artista rarámuri. En lugar de flores, la imagen estaba rodeada por palabras escritas en decenas de lenguas: palabra, fuego, raíz, madre, tierra, voz, comienzo. Durante su discurso, Itzel no habló de cifras ni logros técnicos. Contó una anécdota. Mi madre me enseñó que una lengua no es un diccionario. Es una forma de mirar el mundo. Es la voz con la que el alma canta y también con la que llora. Cuando ella hablaba en tzotzil, todo sonaba más cerca, más verdadero, más nuestro. Al final del acto, un grupo de niñas de distintas comunidades subieron al escenario. Cada una pronunció una palabra en su lengua. Después, todas juntas dijeron: «Gracias, Marina». Y luego bajaron en silencio, como si no hiciera falta nada más. Esa noche, al volver a casa, Itzel encendió una vela junto al guayabo, como hacía su madre. Se sentó con una libreta nueva entre las manos. La abrió. En la primera página escribió: «Hoy, en un rincón del mundo, una niña dijo una palabra que su madre ya había olvidado». Y en ese instante, Marina sonrió. Al cumplirse 10 años de la partida de Marina Tepal, su comunidad natal organizó una conmemoración que nadie esperaba tan grande. No hubo carteles, ni invitaciones oficiales. Solo una fecha escrita a mano en un mural junto a la escuela, y un mensaje que se repetía de boca en boca: «Vamos a recordar en nuestra lengua». Gente de todos los rincones comenzó a llegar días antes. Abuelas con rebozos llenos de flores. Jóvenes con guitarras, tambores y grabadoras. Escritoras, maestras, poetas. Niños que aprendieron a decir su nombre pronunciando Marina como si fuera una semilla. Itzel preparó un altar sencillo, con mazorcas secas, velas blancas, tejidos de colores y el libro que habían escrito juntas. En la parte trasera del altar, escribió con tinta negra sobre un lienzo crudo: «Ella no quiso ser estatua. Quiso ser eco». Durante la ceremonia, nadie hizo discursos largos. Las personas contaban anécdotas. Reían. Lloraban. Una niña de 6 años narró un cuento en tzotzil, de memoria. Un anciano recordó la primera vez que escuchó a Marina hablar de la dignidad de la lengua. Una mujer, que había sido analfabeta hasta los 40 años, leyó una carta que había escrito gracias a los libros que Marina le había regalado. Cuando cayó la noche, cientos de pequeñas velas fueron encendidas alrededor del patio. Y todas las personas presentes comenzaron a cantar en sus lenguas, al mismo tiempo, sin ensayo, sin armonía, sin traducción. Fue una mezcla de sonidos, de tonos, de rezos, de palabras sueltas como hojas al viento. Y, sin embargo, nunca se había sentido tanto silencio. Esa noche, por primera vez, Itzel soñó con su madre. Estaban sentadas en la galería. Marina la miraba con serenidad. «¿Estás bien?», preguntó Itzel. «Estoy en todas partes», respondió Marina, sonriendo. «Pero sobre todo, estoy en ti». Al despertar, Itzel supo que era hora de continuar con algo que había estado posponiendo: escribir un nuevo libro, no sobre su madre, sino sobre todo lo que ocurrió después. Un libro titulado Lo que sembró Marina. Y así lo hizo. Viajó a comunidades que jamás había visitado. Durmió en hamacas, compartió fogatas, escuchó más de lo que habló. Y escribió con cuidado, con verdad, con nostalgia. Cuando el libro fue publicado, no lo lanzó en una librería. Eligió la misma escuela donde Marina había comenzado a enseñar cuando aún era solo una empleada doméstica que hablaba por teléfono en tzotzil, con miedo de ser escuchada. Allí, entre risas y abrazos, Itzel leyó el primer párrafo. Esta historia no termina aquí. Porque las lenguas no mueren cuando una persona se va. Solo mueren cuando nadie se atreve a volver a pronunciarlas. Y hoy, estamos todas hablando. El libro Lo que sembró Marina se convirtió rápidamente en un símbolo generacional. No era una biografía. Era una constelación de voces.
Itzel lo había escrito como un tejido colectivo, donde cada capítulo incluía testimonios, fragmentos de cartas, cuentos, palabras rescatadas y recuerdos compartidos por cientos de mujeres, niñas, ancianos y maestras de toda América Latina. En muchas comunidades, el libro fue leído en círculos de lectura nocturnos, bajo faroles colgados en patios de tierra. En otras, lo usaban como material didáctico, no solo para enseñar a leer, sino para enseñar a recordar. Un grupo de jóvenes de Chiapas, inspiradas por el texto, decidió crear una aplicación gratuita donde los usuarios pudieran escuchar palabras cotidianas en diversas lenguas originarias, acompañadas por historias breves narradas por hablantes nativos. La app fue bautizada Voces Semilla. A los pocos meses, miles de personas ya la habían descargado. Un maestro en Veracruz comentó: mis estudiantes antes se burlaban cuando alguien hablaba totonaco. Hoy, lo buscan en la aplicación para practicarlo. Un padre en Quito escribió: mi hija me pidió que le enseñara quechua, porque quiere contarle cuentos a su abuela en su lengua. Y una joven migrante en Barcelona publicó: escuchar mi idioma en esta app me hizo sentir que sigo teniendo un lugar al que pertenezco. Itzel, al recibir estos mensajes, comprendía cada vez más profundamente algo que su madre solía repetir: las palabras no son solo sonidos. Son abrigo. Pero a pesar del éxito, Itzel no buscaba reconocimiento. Seguía viviendo en la misma casa de su infancia, rodeada de libros, plantas y niñas que venían a leer o simplemente a estar. Su rol ya no era dirigir. Era custodiar. Cuidar lo que había sido sembrado, sin controlar el modo en que florecía. Una tarde, recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente. Dentro, solo una hoja sencilla que decía: mi hija se llama Marina. No porque te conocí, sino porque aprendí a nombrarla en mi idioma. Y gracias a eso, ella me enseñó a no callar. Itzel apretó el papel contra su pecho. Salió al jardín. Y, como cada vez que la emoción no le cabía en el cuerpo, escribió. Escribió un poema sin título. Lo dejó sobre la tumba de su madre, junto a flores silvestres. El poema decía: las raíces no mueren cuando la lluvia cesa. Solo esperan en silencio a que alguien vuelva a nombrarlas. El tiempo, con su paso sereno pero firme, fue envolviendo todo en una nueva quietud. La Casa de las Lenguas Semilla ya no era una novedad. Era una institución viva. Un espacio que no necesitaba explicaciones, porque su existencia hablaba por sí misma. Las niñas que una vez aprendieron a escribir allí ahora llevaban a sus propias hijas. Algunas habían emigrado, pero antes de irse, grababan canciones en su lengua, dejándolas como legado para las más pequeñas. Otras habían regresado a sus comunidades para abrir espacios similares, llevando consigo libros, grabaciones, semillas y cuentos. Itzel, con el cabello ya salpicado de canas, seguía escribiendo. Menos libros, más cartas. Menos discursos, más diarios. Había aprendido a valorar la lentitud, la pausa, el silencio que cuida en lugar de esconder. Un día recibió la visita de una joven con una cámara al hombro. Vengo a hacer un documental sobre su madre, dijo. Pero no quiero contar lo que todo el mundo ya sabe. Quiero entender cómo se guarda una voz. Itzel la observó por un instante. Luego la llevó al fondo del jardín, donde aún estaba el guayabo. Señaló una piedra plana, gastada por el tiempo. Ahí se sentaba mi madre cada tarde. Y a veces no hablaba. Solo escuchaba. ¿Y qué escuchaba? El mundo, respondió Itzel. Pero en su idioma. La joven encendió la cámara. No grabó entrevistas, ni escenas preparadas. Grabó pasos sobre la tierra, risas de niñas, manos que pasaban páginas, bocas que cantaban en distintas lenguas. Grabó el viento entre los árboles. Grabó el sonido de alguien leyendo en voz baja junto al fuego. El documental fue proyectado 2 años después, en más de 20 países. El título, Marina no está en los libros. Y en verdad, no estaba solo allí. Estaba en las escuelas que dejaron de prohibir las lenguas maternas. Estaba en los jardines donde se cantaban nanas en mixe y zapoteco. Estaba en las madres que volvían a hablar en tzotzil con sus hijos, sin miedo a parecer menos. Estaba en las abuelas que, en vez de callar, contaban historias que solo existían porque nunca fueron escritas. Y sobre todo, Marina estaba en la forma en que Itzel caminaba, con los ojos hacia el horizonte, pero con los pies profundamente enraizados en la tierra. Cada año, el aniversario del nacimiento de Marina se celebraba con más silencio que ruido. No había festivales ni escenarios. La comunidad organizaba una jornada de palabras, se escribía, se cantaba, se escuchaban cuentos en voz baja.
En las escuelas, los niños llevaban hojas de papel donde escribían frases en su lengua y las colgaban de los árboles. Decían que así, el viento las llevaría donde más se necesitaran. Una niña llamada Luna, de apenas 7 años, escribió: Mi abuela me habla bajito en su idioma. Yo quiero hablarle fuerte en el mío. Itzel, al leer esa frase, supo que a veces una sola línea puede contener todo un linaje. La casa de las lenguas semilla continuaba viva. Sus paredes estaban cubiertas de fotografías, tapices y manuscritos. Pero no era un museo. Era un lugar en constante transformación. Allí se tejían historias nuevas cada día. Algunas en papel, otras en tela. Algunas eran poemas. Otras, recetas contadas en 3 generaciones de diferencia. Una vez por mes, Itzel abría las puertas de su archivo personal. Permitía que niñas y jóvenes leyeran los diarios de Marina. No como reliquias, sino como puentes. Les pedía que eligieran una entrada al azar y escribieran una respuesta. Una adolescente Mixe escribió debajo de un fragmento sobre el miedo a hablar en público. Gracias, Marina. Tú tuviste miedo, y aún así hablaste. Yo también tengo miedo. Así que también voy a hablar. Los textos eran guardados y clasificados con cuidado. Se convirtieron en una sección especial del archivo llamada Voces que Responden. Pero no todo era solemnidad. La vida allí estaba llena de risas, de juegos, de errores, de aprendizajes cotidianos. Algunos niños pronunciaban palabras nuevas con timidez, otros las inventaban. Y a veces, nacían mezclas inesperadas entre idiomas que jamás se habían cruzado. Nadie corregía. Se celebraba. Porque Marina lo había dicho una vez: una lengua que se mezcla no se pierde. Se multiplica. Una tarde, mientras el sol caía sobre el patio, Itzel encontró a una niña sentada junto al guayabo, escribiendo en una hoja doblada. ¿Qué haces ahí tan concentrada? Estoy escribiendo una carta. ¿Para quién? Para la señora Marina. ¿Quieres que la pongamos en el archivo? La niña negó con la cabeza. No. La voy a enterrar aquí, donde ella escuchaba. Y con la naturalidad de quien no duda de lo invisible, cavó un pequeño hueco y depositó su carta entre las raíces del árbol. Itzel no dijo nada. Solo sonrió. Y pensó: las voces verdaderas no necesitan escenario, solo un lugar donde echar raíces. Con los años, muchas cosas cambiaron en el mundo, pero en la pequeña comunidad donde todo había comenzado, algo permanecía intacto: el valor de las palabras. Ya no era necesario justificar por qué se enseñaban las lenguas originarias en la escuela. Ya no se discutía si era útil, moderno o rentable. Ahora se hacía porque sí, porque era natural, porque nadie debía volver a tener miedo de hablar como su abuela. La biblioteca de la Casa de las Lenguas Semilla se amplió con donaciones de todo el continente. Había libros en más de 50 idiomas. Desde diccionarios comunitarios hasta antologías poéticas. Desde cuentos orales reescritos por nietas hasta novelas de autoras indígenas que antes eran completamente desconocidas. Itzel, aunque ya no organizaba cada actividad, seguía siendo el corazón silencioso del lugar. Caminaba despacio entre los estantes, tocaba los lomos de los libros como si fueran piel viva, y a veces se sentaba a escribir una línea, una reflexión, un recuerdo. Nunca firmaba con su nombre. Esas notas eran conocidas por todos como los papeles del viento. Una mañana, un grupo de niños estaba trabajando en una actividad de escritura libre. Se les pidió que contaran un sueño. Una niña otomí de 6 años escribió: soñé que las palabras tenían alas, y que volaban hasta donde vivía una mujer que sabía todas las lenguas. Ella me miró y me dijo: tú también puedes cantar en la tuya. La maestra que leía el texto se quedó en silencio un largo rato. Luego lo compartió con Itzel, quien lo transcribió y lo colocó en una caja especial, la caja donde se guardaban los textos que, de algún modo, cerraban el círculo. Y así fue como surgió la idea de crear el Mapa de las Voces. Un proyecto colectivo donde cada comunidad, cada niña, cada maestro, podía enviar una palabra, una canción o una historia en su lengua, y ubicarla en un mapa interactivo. Al pulsar sobre un punto, se escuchaba una voz, una risa, un cuento, un verso, una oración. El mapa creció con rapidez, desde el norte de México hasta la Patagonia, desde el Caribe hasta el altiplano andino. Las lenguas que antes eran invisibles aparecían ahora marcadas como estrellas en la tierra. Y en el centro del mapa, justo donde había comenzado todo, una sola palabra brillaba con fuerza. No era un nombre. No era un título. Era la palabra que Marina había pronunciado aquella vez, con la voz cansada y el corazón en calma, frente a la grabadora de Itzel. Yachel. Significaba: estoy aquí.
Y de algún modo, lo estaba. Con el paso del tiempo, el mapa de las voces no solo fue una herramienta digital, se convirtió en un símbolo. En conferencias, eventos educativos y ferias de libros, ya no se preguntaba por qué proteger las lenguas originarias. Se preguntaba cómo. Y muchas de esas respuestas llevaban, directa o indirectamente, a Marina Tepal. En una universidad del sur de México, un grupo de jóvenes indígenas decidió crear una obra de teatro basada en su vida. No como un homenaje solemne, sino como un relato lleno de humanidad. Marina no era presentada como una santa ni como una mártir. Era una niña que lloraba por no poder decir te quiero en su lengua. Una joven que dudaba de sí misma. Una mujer que encontró fuerza en su fragilidad. El estreno fue al aire libre, bajo un cielo despejado. No hubo telón. Solo tierra, sillas de madera y luz de luna. Al final de la función, el elenco entero se puso de pie y dijo en distintas lenguas: Gracias por enseñarnos que hablar es resistir. Entre el público estaba Itzel, sentada en la última fila. No aplaudió de inmediato. Cerró los ojos. Dejó que las voces la atravesaran. Luego se puso de pie y abrazó a cada actor, una por una. No dijo mucho. Solo una frase. Ella también estaría aquí. Y, en cierto modo, lo estaba. En la casa familiar, ahora convertida en centro de memoria y creación, Itzel había preparado una habitación especial. No era un mausoleo. Era un espacio donde los niños podían escuchar las grabaciones de Marina, leer sus cuentos ilustrados, tocar réplicas de los objetos que usaba y escribir en pizarras con tizas de colores lo que sentían después de conocer su historia. En una de esas pizarras, un niño escribió: No quiero ser como ella. Quiero ser lo que ella me enseñó a ser, yo. Y eso era exactamente lo que Marina había deseado. Una mañana de octubre, cuando los campos ya olían a cempasúchil, Itzel decidió visitar la tumba de su madre. Llevaba consigo una caja pequeña, no de madera ni de metal, sino tejida a mano por mujeres de distintas comunidades. Dentro, guardaba los textos más significativos que había recopilado en los últimos 20 años, poemas, cartas, dibujos, traducciones, agradecimientos. Llegó al lugar donde descansaban las cenizas de Marina, bajo un árbol que ya daba sombra a quienes nunca la conocieron. Se sentó. Abrió la caja. Y comenzó a leer, despacio, como si conversara con alguien que simplemente dormía. Cuando terminó, cerró la caja, la colocó entre las raíces y dijo en voz baja, pero firme: Ahora sí, mamá, ya todo está dicho. Después de aquella visita al árbol donde descansaban las cenizas de su madre, Itzel regresó a casa sin decir palabra. No hacía falta. Quienes la conocían sabían leer en sus ojos la misma luz que Marina llevaba cuando sabía que algo se había cumplido. Durante los días siguientes, Itzel no escribió. No organizó eventos. No respondió correos. Se limitó a caminar por el patio, a escuchar a las niñas recitar versos, a observar cómo las madres tejían mientras sus hijos pintaban palabras sobre hojas secas. Y fue en uno de esos silencios donde una nueva idea comenzó a brotar. No un libro. No un archivo. No un evento. Un jardín. Un jardín de palabras. Junto con un grupo de jóvenes voluntarias, Itzel comenzó a transformar un terreno baldío detrás de la casa en un espacio circular, abierto, sin paredes. Allí sembraron plantas medicinales con nombres en diferentes lenguas: Tecetaikel, Ruda, Paico, Causub, Albahaca. Cada planta tenía al lado una piedra con su nombre tallado en su idioma original. Pero el verdadero corazón del jardín estaba en el centro. Una rueda de piedra donde, cada mes, se grababa una nueva palabra elegida por las niñas de la comunidad. No se elegía por su utilidad. Se elegía por su belleza. La primera palabra fue Cainal, que en tzotzil significa tierra donde se nace. A su alrededor, comenzaron a llegar familias que dejaban objetos simbólicos: muñecas de trapo, cartas, semillas, collares. Y también palabras nuevas. Algunas inventadas por los niños. Otras rescatadas de los abuelos. El jardín de las palabras vivas se convirtió en un lugar sagrado. No por lo solemne, sino por lo íntimo. Una niña le dijo a su madre un día: Aquí no me da vergüenza decir lo que pienso. Es como si mi lengua tuviera raíces. Itzel, al oírlo, recordó algo que su madre había dicho una vez y que ella había anotado, casi sin pensar. Las lenguas también necesitan tierra donde descansar. Y ahora la tenían. No en un diccionario. No en una vitrina. Sino bajo el cielo, entre risas, entre raíces, entre silencios. Pasaron los años, y el jardín siguió creciendo. Las piedras con palabras se multiplicaban.
Algunas ya estaban desgastadas por el sol y la lluvia, pero nadie las reemplazaba. Se decía que el desgaste también era una forma de memoria, que cuando una palabra se borraba, era hora de volver a nombrarla. Itzel envejeció rodeada de voces. Nunca estuvo sola. Las niñas la buscaban para contarle secretos, leerle poemas o simplemente sentarse a su lado en silencio. Algunos la llamaban maestra, otros abuela. Pero todas sabían que, en el fondo, era solo una cosa, una cuidadora de lo invisible. Un día, durante una celebración de palabras elegidas, una niña se acercó a ella y le preguntó: ¿Tú crees que algún día ya no se olviden las lenguas? Itzel sonrió, miró el cielo claro y dijo: Tal vez no se trata de que nunca se olviden, sino de que siempre haya alguien dispuesto a recordarlas. Esa noche, como en los primeros años, las voces volvieron a llenar el aire. Cantos, cuentos, oraciones. Las lenguas se mezclaban como ríos que no compiten, sino que se abrazan. Y entre ellas, una palabra flotó, suave, antigua, familiar. Yachel. Estoy aquí. Marina estaba allí. En cada voz que no temía. En cada niña que preguntaba. En cada palabra que brotaba como flor inesperada entre piedras. Y mientras el viento movía las hojas del guayabo, Itzel cerró los ojos y sintió, no con la mente, sino con el cuerpo, como alma, que su amae nunca había ido embora. Solo había mudado de forma. Ahora era semilla, Voz. Tierra. Raíz. y así, en el idioma que la había parido, Itzel dijo: Gracias, mamá. Luego, se levantó. Caminó despacio hacia el jardín. Y allí, como todos los días, se sentó en silencio. Para escuchar.